Buenas noches, esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar. Como siempre, además hablando con las noticias del día que están ocurriendo en el país. En el Congreso de la República fue radicado el proyecto de ley que busca reglamentar y garantizar el derecho a la protesta social. Unos sectores, atención, aplauden la propuesta por las garantías que otorga a los manifestantes, mientras otros sectores consideran que resta posibilidades de acción a la fuerza pública. Nos acompaña esta noche aquí en Sala de Prensa el representante a la Cámara Alirio Uribe, que es del Pacto Histórico y es el autor de este proyecto. Representante Alirio Uribe, bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo para ti, Pablo, para el representante Cadavid. Claro que sí, es que nos está acompañando esta noche el representante a la Cámara por el Centro Democrático, el señor Hernán Cadavid. Gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, Pablo, muy buenas noches a usted y por supuesto a mi compañero del Congreso, doctor Alirio Uribe, un saludo especial. Un saludo muy especial para los dos, también para las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Empecemos con el autor de este proyecto, que es el representante Alirio Uribe. Y yo quisiera preguntarle, si le preguntara en pocas palabras el resumen de este proyecto, ¿usted qué me respondería? Bueno, mira, lo primero que diría es que desde el año 2017 la Corte Constitucional le ordenó al Congreso expedir una ley estatutaria a raíz de que se declaró inexequible el Código de Policía en todo lo que tiene que ver con la protesta social. La Corte considera que la protesta es un derecho humano fundamental y que debe ser regulado por una ley estatutaria. Esta ley consta de 44 artículos y aquí lo que se hace es establecer los contenidos del derecho a la protesta, que es un derecho que está previsto en el artículo 37 de la Constitución, que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con la libertad de movilización, que es un mecanismo de participación, y se establecen allí los parámetros del derecho, se establecen las obligaciones que tienen las autoridades del orden nacional, del orden local, para garantizar que la gente pueda ejercer de manera libre y de manera democrática y obviamente pacífica ese derecho a la manifestación. El Estado tiene el deber de proteger, de garantizar, de respetar el ejercicio de esos derechos. Se regula también temas que tienen que ver con el uso de la fuerza en el marco de la protesta social. Se reordena institucionalmente los puestos de mandos unificados, se crea también una comisión de garantías para que haga seguimiento en tiempo real a la protesta social. Y bueno, son 44 artículos que tienen como finalidad ajustar la legislación nacional a los estándares internacionales, a los fallos de la Corte Constitucional, a lo que ha dicho la Comisión Interamericana y Naciones Unidas en materia de protesta social. Este proyecto se ha construido con base en otros proyectos que se habían presentado al Congreso y que no se habían tramitado. Y este proyecto de ley pues también se ha concertado con muchos sectores de sociedad civil. Sí, correcto. Vamos entonces con el representante Hernán Cadavid para preguntarle lo siguiente. Este proyecto que ha sido radicado pues ya empieza a generar ampolla, polémicas, algo de rechazo entre la oposición. ¿Por qué razón, representante? Pablo, no solamente la oposición, yo creo que la ciudadanía en general. Primero, nosotros no podemos estar en contra de la libertad de expresión y la libertad de manifestarse. Pero ¿qué empezamos a encontrar preocupante dentro del articulado en los detalles? Algunos aspectos que no tendrían por qué estar siendo objeto de una regulación o una limitación si lo que se quiere o en lo que se piensa es en una protesta pacífica. Primero, está llevando a los medios de comunicación a tener que permitir el derecho a réplica cuando consideran algunos sectores que se informó algún aspecto en manera indebida. Yo creo que para eso ha existido el derecho de rectificación, está en la ley colombiana, no hay que crear nada más, pero llevar a los medios a tener que obligarlos a permitir réplicas como si fueran un partido político nos parece desproporcionado. Segundo, dos alertas más en lo que tiene que ver con la acción de la fuerza pública. Está diciendo el articulado que en ningún caso podrá haber un número mayor de policías al número de manifestantes que existan. Yo hago una pregunta a la opinión pública, porque esto no es solamente de oposición. Si uno lo que tiene como propósito es una protesta pacífica, ¿por qué le tiene que preocupar
cuántos policías están en la calle en el marco de una protesta o de una manifestación. Yo creo que eso no tiene ningún sentido y altera y entra en órbitas que nada tiene que estar regulando un proyecto de estos. Y tercero, entre otros elementos, el proyecto también está indicando que la fuerza pública tiene que advertir públicamente por medios de amplia difusión cuando en el marco de una protesta vaya a tener una actuación para el control del orden público. Es decir, le está diciendo a la policía cuando tiene que hacer uso de la fuerza, porque no es en todos los casos que tiene que advertir que va a hacer uso de la fuerza o que va a tener una actuación en algún sentido u otro para controlar el orden público. Nosotros pensamos que esos no son propósitos que deban estar haciendo parte de un articulado que en teoría es la regulación de la protesta, por lo menos desde el punto de vista regulatorio de una ley estatutaria, no tiene por qué estar inmiscuyéndose ni en el orden público, ni en las decisiones de la Policía Nacional cuando correspondan, ni mucho menos maniatarlas, pero más aún y más complejo, tener que llevar a medios de comunicación a permitir derechos de réplica como si se tratara de un partido político. Pues muy bien, ahí está entonces la posición de cada uno de los representantes, uno del Pacto Histórico, otro del Centro Democrático, uno del Partido de Gobierno, otro de la oposición. Ya vamos a seguir entonces conversando, ya le voy a dar la palabra a cada uno de los dos. Veamos este informe de Angie Camacho donde nos da el contexto de lo que han radicado hoy en el Congreso de la República. Esta iniciativa de 44 artículos establece la obligatoriedad de protocolos y manuales de intervención en las protestas, participación de personal capacitado, equipado, la creación de un puesto de mando unificado y la conformación de la Mesa Nacional de Garantías, donde se realizará evaluación permanente de lo que ocurre en las movilizaciones. Nos gusta que se enfoque en la protección y las garantías al ejercicio del derecho sin desconocer que se pueden presentar escenarios de violencia a los que debe responder la fuerza pública. En cuanto al papel de la fuerza pública, prohíbe la participación de fuerzas militares, no se podrá limitar ni restringir la protesta con ocasión de violencia esporádica. Los bloqueos de vías y los cortes de ruta no podrán ser dispersados y los funcionarios tendrán la obligación de asegurar rutas de movilidad alternas. Al eliminar el daño en la infraestructura, el bloqueo de servicios esenciales, de las nociones que autorizan el uso de la fuerza, a lo que puede dar lugar a escenarios de bloqueo permanente y a otra clase de presiones que paralizan servicios, que afectan a la ciudadanía, que obligarían a un uso no necesariamente limitado y acotado de la fuerza, sino que podría tener otras implicaciones para el despliegue del recurso de policía. El proyecto obliga a eliminar de las bases de datos de entidades públicas y privadas procesos penales o con sentencia absolutoria de personas que hayan sido investigadas por razón de manifestaciones. Obliga a que se entreguen listados con el nombre de los comandantes y personal asignado, que será de manejo público. Obliga a las autoridades a que en casos de que sea necesario intervenir la protesta, se dé aviso anticipado a los manifestantes. Se limita de manera excesiva y prácticamente se deja sin herramientas a la Policía Nacional para actuar en los casos en donde la protesta social se torna violenta, hay afectaciones a la seguridad ciudadana, de la seguridad pública. Obviamente la ley no deroga ni el Código Penal ni las normas de policía para tomar medidas cuando se presenten hechos de violencia o que afecten derechos de terceros. Sobre el uso de las armas, se crea un comité que se encargará de reglamentar y definir qué tipo de elementos serán permitidos. El proyecto de ley estatutaria establece que cualquier acto que vulnera la integridad de una persona no será calificado acto de servicio y, en consecuencia, no tendrá un tratamiento por la jurisdicción penal militar. Para el caso de la prensa, se prohíbe el uso de medidas represivas y otorga el derecho de réplica a cualquier afirmación que haga un funcionario sobre la persona que participe en las protestas y que sea emitido en medios de comunicación. Ahí estábamos escuchando entonces el contexto. Representante Alirio Uribe, una de las mayores críticas que recibe este proyecto tiene que ver justamente porque aseguran que la policía queda maniatada para poder responder frente a las manifestaciones que se presentan. Usted sabe que el año pasado, por ejemplo, se registraron situaciones difíciles en la ciudad de Cali, aquí en Bogotá. ¿Qué responder frente a esa crítica? Bueno, que no es cierto porque el Código Penal, el Código de Policía, las facultades de represión a los hechos que sean delictivos o a la violencia que se produzca, no está diciendo que las agencias de inteligencia o la policía no puede intervenir.
Lo que estamos es haciendo una ley que regula un derecho y que tiene mecanismos preventivos para evitar que se presenten desmanes en las protestas o saqueos o este tipo de cosas que hemos visto, y a la vez prevenir que no haya un uso excesivo de la fuerza que pueda traducirse en muertos o en personas sin ojos o en personas atacadas en los marcos de las protestas. La ley es inminentemente preventiva, tiene mecanismos de diálogo social, tiene esa comisión de garantías que en tiempo real está verificando qué está pasando en el marco de las protestas y obviamente está aplicando decisiones que ya han dicho por parte de la Corte Suprema, por parte de la Corte Constitucional, para garantizar el derecho a la protesta como un derecho humano fundamental. Tengamos en cuenta que en Colombia la mayoría de las protestas, el 96% de las movilizaciones, más de 20.000 que se hicieron durante el gobierno de Iván Duque, fueron protestas pacíficas. Obviamente todos condenamos la violencia en las protestas. Esta ley no está autorizando que se hagan protestas violentas. Esta ley lo que está es protegiendo el derecho a la protesta pacífica, que es el que está previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. Sí, los expertos lo dicen, pero también lo dicen desde el Centro Democrático, porque el representante Hernán Cadavid, ustedes aseguran que la policía quedaría maniatada. Pablo, mire la implicación. Revisémoslo no bajo la óptica de la visión de partidos políticos, solamente desde el sentido común. Primera pregunta. Si uno quiere movilizarse pacíficamente, ¿cuál es la necesidad de neutralizar la acción de la fuerza pública? Ninguna. Yo me he manifestado y seguramente muchos de los que nos ven, y uno no sale preguntándose cuántos policías irá a ver en la calle si lo que quiere es hacer un uso de la protesta como un derecho pacífico. Dos, ahí ya hay un gran problema. A su pregunta puntualmente, usted no puede decirle a la Policía Nacional ni a ninguna otra fuerza de policía en ninguna parte del mundo que le tiene que entregar la base de datos y quiénes son los comandantes que están al frente dentro de una actuación que pretenda controlar una protesta, que si la están controlando es porque ya hay uso de la violencia. Ninguna protesta pacífica en Colombia es intervenida por la policía si no es necesario. Dos, le está diciendo a la Policía Nacional que usted no puede sacar más hombres a la calle que el número de manifestantes que existen. Como quien dice, una equivalencia de fuerzas. Vuelve mi pregunta, ¿a qué manifestante pacífico en Colombia le importa cuántos policías hay en una esquina de una ciudad o de un pueblo del país si lo que quiere es ejercer un derecho pacífico a la manifestación? Entonces yo sí creo que aquí hay una complejidad muy grande. Y un otro elemento, seguramente más discutible, pero en casos extremos, el Ejército Nacional dispone de un cuerpo especial denominado Policía Militar cuando es excesivamente necesario o excepcionalmente necesario, que haga presencia de manera disuasiva un cuerpo de ellos. Si se logra aprobar este proyecto en los términos en cómo se encuentra, bajo ninguna circunstancia la unidad de policía militar de ejército podría estar en una calle controlando una protesta violenta. No estamos hablando de una protesta pacífica. Por eso yo creo que aquí hay una mezcla de fines con un nombre que dicen que es regular un derecho, porque solamente este código o esta ley o este proyecto, para ser más precisos, habla de un exceso de derechos, pero por ninguna parte se ve un deber. ¿Dónde está el deber de ciudadanos o de personas que acceden a la violencia en las protestas? ¿Dónde están las consecuencias para ello? Así que yo creo que tiene artículos muy complejos, bastante peligrosos, que no pueden dejarse pasar en el Congreso de la República. ¿Qué piensa frente a eso, representante Alirio Uribe? Bueno, obviamente en el Congreso ninguna ley sale como ingresa. Va a haber un debate democrático con todos los partidos, con todas las bancadas en el Congreso. Lo que está claro, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la luz de los tratados internacionales, de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencias de tutela y demás, es que el ejército no tiene competencia para participar o estar en escenarios de protesta o para acompañar protestas. Como también se ha dicho que no se pueden tener armas de guerra ni armas letales. Entonces yo creo que la ley es totalmente ajustada a esos parámetros e insisto, aquí no estamos haciendo una ley para criminalizar la protesta o para criminalizar a los manifestantes. Aquí estamos haciendo una ley
para garantizar un derecho constitucional, un derecho fundamental. El tema de la rectificación, en varios fallos, incluso hay un fallo de la Corte Suprema que le ordenó al presidente Duque sacar un acto administrativo que le prohibiera a los funcionarios públicos estigmatizar a las protestas, porque los funcionarios públicos salían a decir que las protestas eran patrocinadas en esa época, en otra época, por las FARC, por el ELN, por los narcotraficantes, por grupos armados. Eso nunca se hizo. Esa rectificación no es frente a los medios, es frente a esas calificaciones que lo que hacen es motivar la violencia contra los manifestantes. Un segundo, representante Alirio, que frente a ese tema de la rectificación quería hacer una acotación. Aquí el representante Hernán Cadavid, lo escuchamos. No, es que hay que ser ahí muy precisos. Una cosa es la rectificación. Eso no hay que aprobar una norma para que pueda existir. Yo puedo solicitar la rectificación ante una información imprecisa o equivocada o de un funcionario de un medio de comunicación. Pero un componente diferente que están incorporando es el derecho de réplica en los medios de comunicación. Es decir, manifestantes que consideran que algo no se informó como era, los medios de comunicación en los términos en que está el proyecto, los medios como Caracol o llámese como se llame, tendrán que darle el derecho de réplica porque está hablando de canales públicos y privados. O sea que eso es un componente distinto a la rectificación y en eso, por eso hay que ser muy precisos en cada elemento, Pablo. Claro, y tengamos en cuenta que ha habido críticas en términos de cuál ha sido el respeto que se ha tenido para los medios de comunicación, justamente en términos de la libertad de prensa. ¿Qué se dice frente a eso, señor Alirio Uribe? Bueno, es claro el proyecto en que hay que respetar la prensa, los periodistas que cubren las protestas. Nosotros hemos tenido casos de periodistas que han sido atacados por manifestantes, pero también tuvimos en el paro del 2013, en el paro agrario, un informe de 27 periodistas que fueron atacados en esa época por el SMAT. Entonces, lo que se quiere garantizar acá es que la prensa pueda ejercer de manera libre su derecho a filmar, a transmitir, a informarle al país de qué está pasando durante las movilizaciones y que ningún actor pueda atacar la prensa. Pero todo tipo de prensa, no solamente la que le conviene, por ejemplo, al gobierno en este caso. Bueno, la prensa tiene diferentes expresiones, televisión, prensa escrita, hay también medios alternativos. Bueno, las marchas son cubiertas por mucha gente, por muchos tipos de comunicadores. Bueno, señor Alirio, frente al tema de la presencia que lo estaba mencionando hace unos segundos el señor Cadavid, que tiene que ver con que debe haber menos policías que manifestantes, ¿por qué se toma esa decisión de radicar ese punto en el proyecto? Bueno, ese es un principio de racionalidad. O sea, yo he visto protestas en Bogotá, por decir algo, alguien que se para frente a un ministerio, frente a la fiscalía, 10 personas, y hay 50 policías, hay 10 de la defensoría, hay 20 de la personería. Pues es también una cosa de razonabilidad, porque cuando hay un plantón de ese tipo, pues no se necesita toda esa fuerza pública allí, cuando no hay disturbios, cuando no hay ningún problema. Entonces se trata simplemente de una cuestión de proporcionalidad. Y si hay 3 o 4 policías para 50 personas y se forma, digamos, una manifestación violenta, ¿cómo van a poder reaccionar? Bueno, la policía tiene protocolos, obviamente, y puede reaccionar. O sea, la ley no prohíbe que la policía intervenga si hay actos de violencia. Claro. ¿Qué quería decir frente a eso, señor Hernán Cadavid? No, Pablo, mire, yo tengo que estar en contra de lo que está diciendo el representante Ali. No puede ser, además por la propia integridad de la Policía Nacional. ¿Cómo va a estipular que es un principio de racionalidad que donde hay un ambiente de manifestación usted tiene que disminuir el número a la policía y que hay protocolos para reaccionar? ¿Cómo va a medir usted que en una protesta usted tiene que tener 3 policías versus 120 manifestantes? ¿Cómo va a proteger la integridad de la propia Policía Nacional, de los bienes públicos y privados? ¿Cómo reaccionan en forma inmediata cuando ya los encontró disminuidos? Y yo insisto desde el punto de vista filosófico del fin de esta norma, a mí me preocupa mucho que si estamos hablando de la regulación de un derecho fundamental como es la protesta pacífica, el fondo de este articulado sea disminuir a la policía, restringirle sus facultades, ponerla a informar de manera anticipada cuando va a tener alguna actuación. Yo tengo que repetir el ejemplo.
Yo sí soy un ciudadano que va a salir a manifestarme pacíficamente por un motivo, el que sea en Colombia. No me levanto pensando cuántos policías hay en la calle, ni cuántos policías hay en una esquina, o si la policía me tiene que advertir que va a actuar o no. Yo creo que aquí hay un elemento donde podemos estar, de alguna manera, es buscando proteger a personas que hicieron parte de las manifestaciones contra la fuerza pública y de manera violenta. De otra manera no se entiende, no se explica para qué estos sean los fines de un proyecto de ley que dice regular un derecho. Yo sí dejo una alerta muy grande porque esto no solamente trastoca con el orden público, con la seguridad nacional, sino con la misma integridad de miembros de la Policía Nacional que también tienen hijos, también tienen familia y que no podemos estar pensando que son un objeto que se pueda destruir o no. Señor Alirio Uribe, con las manifestaciones, las protestas en el país a lo largo de la historia, no estamos hablando ni hace un año, 2 años, sino a lo largo de la historia, se han logrado grandes cambios precisamente en materia social, económica, en el territorio nacional. La pregunta es la siguiente. En este proyecto se garantizan derechos para los manifestantes, que por supuesto nos parece fundamental, pero queda debiendo, dicen los expertos, lo dicen y lo dicen también en las redes sociales, los deberes de esos manifestantes. ¿Ustedes por qué no pensaron al momento de radicar el proyecto en eso, en los deberes de los manifestantes? Porque no estamos haciendo una ley para los deberes de los manifestantes, sino que estamos haciendo una ley para regular el derecho que tienen los ciudadanos en virtud del artículo 37 constitucional para ejercer el derecho a la manifestación y a la protesta. Aquí no estamos diciendo nada nuevo de lo que ya ha dicho la Corte Constitucional, de lo que ya ha dicho la Corte Suprema, el Consejo de Estado, de lo que ha dicho la Comisión Interamericana, de los reglamentos que han dicho Naciones Unidas para el uso de la fuerza en el marco de las protestas. Es decir, aquí no se está haciendo nada diferente. Aquí no se está derogando el Código Penal, no se están derogando las facultades de la Fiscalía, de los órganos de investigación. Aquí no se está diciendo que la gente puede salir a la calle a hacer violencia. Al contrario, aquí lo que se están estableciendo son mecanismos democráticos para tramitar los conflictos sociales que son naturales en una sociedad democrática y que todos ejercen, que nosotros hemos ejercido, que el doctor Cadavid también lo ha ejercido como centro democrático. Todos hemos salido a las calles a manifestarnos y obviamente lo que se quiere es evitar la violencia en las calles. En todo caso, como estamos en una sociedad democrática, por supuesto que va a tener todo el trámite de ley allí en el Congreso de la República. Me quedan unos pocos minutos. Me gustaría iniciar con el señor, el representante a la Cámara, Alirio Uribe, para que llegue a una conclusión. Cuéntenos la conclusión del proyecto que ha radicado en las últimas horas allí en el Congreso de la República. Tiene la palabra. No, la conclusión es muy simple. Hay una orden judicial que le dice al Congreso y lo exhorta a que expida una ley estatutaria que regule la protesta. Hemos recogido lo mejor de los estándares internacionales, de la jurisprudencia nacional, de las recomendaciones internacionales tanto de la OEA como de Naciones Unidas, y esa reforma se va a discutir en la Cámara de Representantes, la vamos a discutir con el doctor Cadavid en la Comisión Primera Constitucional, se va a discutir en las plenarias, en el Senado, y seguramente que va a salir una buena ley para llenar ese vacío jurídico que tenemos hoy en Colombia. Señor Hernán Cadavid, también le doy unos minutos para que hable de su conclusión en términos de este proyecto que ha sido radicado por el Gobierno Nacional. Pablo, muchas gracias. Y seguramente con el representante Alirio, en el marco de respeto, como siempre así vamos a tener profundas discusiones sobre este articulado. Yo no puedo concebir que haya una regulación de un derecho fundamental sin que haya una implicación de deberes también. Y estoy seguro que bajo ninguna circunstancia hay una invitación o un exhorto de las Cortes o de la Corte, sí tal vez a regular los derechos, pero no atarle las manos a la policía, no obligar a los medios de comunicación a permitir derechos de réplica como si se consideraran un partido político cuando ellos consideren arbitrariamente que se les vulneró su condición o su motivación. Creo que además incide o entra en la órbita de la libertad de información de los medios de comunicación. Así que yo creo que, aunque pueda haber algunos aspectos relevantes, necesarios, hay muchos otros más que amenazan libertades democráticas en el país y especialmente el ejercicio de la autoridad en Colombia. Eso no se puede permitir.
Y como les decía hace pocos minutos, esta noche aquí en Sala de Prensa va a ser un proyecto que será discutido allí en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República, en el centro de la capital del país. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando en términos de este proyecto que ha sido radicado precisamente por el representante a la Cámara, el señor Alirio Uribe, que nos acompañó esta noche. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Gracias. Claro que sí. También al señor Hernán Cadavid, que es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Gracias por estar en Sala de Prensa. Pablo, a usted gracias, Caracol, representante Alirio, gracias. Claro que sí, a ustedes los usuarios, gracias por estos minutos, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Este fue el análisis y esta noche sobre todo el debate por un proyecto que busca, dicen los que lo proponen, regular la protesta social. Los que lo critican dicen que la policía quedaría maniatada para poder reaccionar precisamente ante las manifestaciones. Soy Pablo Arango Robledo, esto fue Sala de Prensa.